Amigas y amigos, está la remesa de regreso con Stephanie Enaro y su servidor. Estamos muy contentos de saludarles este jueves. Hay 3 temas importantes que platicar el día de hoy. Uno tiene que ver con que se cumplen 9 meses de la línea 12 del metro, de la tragedia de la línea 12 del metro. Finalmente también ya se aprobó que haya revocación de mandato patito y mañana este viernes inician los Juegos Olímpicos de Invierno y les vamos a decir por qué tiene cierta importancia y relevancia. Mi querida Stephanie Enaro, muchísimo gusto en saludarte siempre. Hola, Amado, pues yo aquí muy feliz de estar ya como cada jueves en la revesa y el tipo de cambio de esta semana está bastante bueno, ¿eh? Yo creo que sí nos van a alcanzar para más cositas. Fíjate que el tipo de cambio está más o menos bien, pero estaría mejor para muchos el cambio de tipo, ¿no? Eso fue lo que más me gustó, definitivamente. Bueno, oye, sí, lamentablemente ocurrió esta tragedia hace 9 meses y las cosas no parecen ir muy bien para las víctimas. A mí me duele mucho esa circunstancia porque, según estaba viendo ayer en una conferencia de prensa que dio la procuradora de la Ciudad de México, que es Ernestina Godoy, hay un acuerdo reparatorio que algunas víctimas ya aceptaron firmar. De los montos no sabemos, seguramente hay un acuerdo de confidencialidad en ellos, pero lo que yo veo es propiamente cerrar este capítulo, sobre todo acercándonos hacia el 3 de mayo, que es el primer aniversario de esto, enfocados a algo que es prioridad para el presidente de la República, que es la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Mira, es que hay muchas cosas por donde ver este asunto. Lo primero es que hay que recordar que el presidente ni siquiera se paró en la zona de desastre, ni siquiera. Y eso lo hizo para que este accidente no se le colgara a su popularidad, pero no hay que olvidar a quién involucró este accidente. Involucró a la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard y también al líder del partido Morena, María Delgado. Y hasta ahorita estamos viendo que no ha pasado nada con ninguno de los tres. Es lo mismo. Aparte de que el dictamen dijo que pues este accidente había ocurrido por la mala calidad de los materiales en la construcción y por un mal diseño. Y vemos que de alguna manera cambiamos para seguir siendo los mismos, porque ¿te acuerdas en el terremoto del 85 cuando se cayó medio país? ¿Te acuerdas? Sí, Pues claro. una de las cosas que dijeron es, bueno, tantos edificios se cayeron porque los materiales eran malos. Todo esto tiene que ver con la corrupción. Entonces, vemos que en el 2021 volvió a salir los cimientos de la corrupción. Vemos que pone en riesgo a muchísimas personas. Vemos que las necesidades políticas se anteponen a los proyectos de servicio público. Y esto es lamentable porque tenemos muchos políticos, pero muy pocos servidores públicos. Ese es el mensaje que a mí me queda claro de la línea 12, Amado. Y también un aspecto que tenemos que tener presente es que sí, se dice que ya se llegó a un acuerdo, me parece que hubo 26 personas que fallecieron y cientos de heridos, pero no sabemos bien con quién se llegó a este acuerdo. Dicen que hasta ahorita se le ha remunerado al 80% de las víctimas, pero ¿a quiénes? ¿A los heridos? ¿A los familiares de los fallecidos o a quién? Eso es algo que a mí no me queda claro y que hasta ahorita no he podido encontrar en ningún medio de información. Porque argumentan la parte de la confidencialidad y en el lenguaje, en la forma en la que se expresa Ernestina Godoy, hay 2 cosas. Una, que Sixa se llama la empresa de Carlos Slim, que es la responsable de la construcción de este tramo del metro, lo está, digamos, eximiendo de responsabilidades de alguna manera, y la otra es que maneja una especie como de chantaje, diciéndoles que les conviene aceptar el acuerdo reparatorio para evitar un juicio largo y desgastante. Es decir, me parece tremendamente cruel que esto pase y todo tiene que ver porque justamente como decías, están
personajes muy cercanos al presidente involucrados coyunturalmente en esto: Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Marcelo Ebrard y Carlos Slim. Son 4 personajes del primer círculo del presidente en términos políticos. Entonces hay una necesidad imperiosa de tratar de exonerarlos de esta tragedia cuando las víctimas han sido menospreciadas, olvidadas y como si no hubiera pasado nada. Esto es lo que te da a entender que el país no está bien, porque este es el símbolo, quizá uno de los símbolos más grandes de impunidad que vaya a haber en este gobierno. Sí, claro, y de ahí el que en las elecciones le haya ido tan mal a Morena en la Ciudad de México. Eso impactó y es un patrón que se ha visto en muchos lados. Por ejemplo, en Madrid, cuando fue el ataque terrorista en el metro, pues obviamente ese ataque cambió el rumbo de las elecciones. Aquí lo hizo a nivel local y en muchos lugares donde aquí a la ciudad donde antes gobernaba Morena, pues ahora está la oposición. Ese fue el mensaje que dio la ciudadanía, porque esto realmente no puede estar pasando. El metro es algo que usan millones de personas todos los días y es algo que se sale de lo político. Cualquiera pudo haber estado en ese accidente y eso lo hace ahí más peligroso, porque no puedes estar seguro ya en las instancias gubernamentales si esto es lo que se va a llevar a cabo con pues los servicios públicos. Es terrible porque es algo que se hace con dinero de todos nosotros, con nuestros impuestos, se administra mal, se utiliza mal y se atempone el brillo personal. Es la impunidad y no pasa nada. Vemos que, por ejemplo, si bien la historia no se repite, pero rima, vemos que, por ejemplo, no nos burlábamos de Peña Nieto cuando salía a decir que la Casa Blanca era de su señora esposa. Pues ahora también sale el hijo del Parece que los presidente argumentos... a decir la misma historia, que es el dinero de su señora esposa. No, pero aquí no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Porque nosotros somos los buenos, porque nosotros estamos impolutos y aunque hagamos lo mismo, ya no somos no somos los mismos, aunque seamos los mismos, ¿no? Y hay como un manto de luz celeste ahí que hace las cosas diferentes, seguramente. Que cada vez menos la gente se lo cree menos. Mira, y abordando el otro tema, ayer la Suprema Corte pues dobló las manitas en este sentido. El Tribunal Electoral ya le había instruido a la Secretaría de Hacienda en el tema de la revocación de mandato, pues a que respondiera a la solicitud de recursos para la organización de la revocación de mandato al Instituto Nacional Electoral. Y esto era un juego de ajedrez democrático en el que el INE tuvo la prudencia de jugar sus cartas en favor de la legalidad y lo que pretendían justamente era presionar de una u otra manera al INE para tratar de debilitarlo. El INE se defendió muy bien, acudió a las instancias que tenía que acudir, al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte, a la Secretaría de Hacienda, para que le digan qué cosa tiene que hacer, porque no podía hacer todo lo que le estaban ordenando o lo que le ordena la ley con los recursos que le dieron. Entonces, alguien me tiene que resolver qué hago, porque nadie está obligado a lo imposible. Finalmente, la Suprema Corte dobló las manitas y aceptó que el Instituto Nacional Electoral organice con sus propios recursos, porque no les dieron un peso, les dieron de los propios recursos del INE, 1,500 millones de pesos van a servir para hacer la revocación de mandato con 1/3 de las casillas, pero sobre todo lo que importaba es que al no poder cumplir con la ley, es decir, que la ley establece en el artículo, la ley de revocación de mandato establece en el artículo 41 que se deben instalar el mismo número de casillas que se instalaron para la elección federal anterior, o sea, eran 161,000. En esta ocasión, pues no se puede porque no hay recursos. Entonces, la Suprema Corte les dice, pues hazlo con lo que tengas y por mandato de la Suprema Corte no te pueden enjuiciar por ello. Es decir, los blinda porque lo que pretendía el gobierno federal es decir, como no organizaste la revocación con el mismo número de casillas, te voy a meter a la cárcel. O sea, es una trampa. Yo te pongo la trampa y yo te castigo. Y finalmente el INE va a salir fortalecido de esta, va a organizar la revocación de mandato. Lo que sí creo es que va a haber muy poca gente, pues porque
al común de la gente se le va a hacer más complicado encontrar su casilla, y si es que quieren participar. Y la otra que comentaba antes también es que aquí lo que menos importa es el resultado, sino el volumen. Para el presidente lo que importa es el volumen de la votación, el resultado ya lo sabemos todos. De alguna manera parece que es un concurso de popularidad. Si bien no se puede reelegir, esta es de alguna manera su reelección. Miren, a los 3 años me volvieron a elegir y esto es totalmente anticonstitucional porque ¿para qué anda haciendo una revocación de mandatos si los mexicanos dieron su confianza, los que votaron por él, para que gobernara 6 años? Entonces esto es de alguna manera como una traición a lo que prometió y a lo que esperaban los que votaron por él en las urnas. O sea, está cambiando las reglas del juego a mitad del camino. Dos, parece que no está consciente de las condiciones económicas del país. Esta consulta, en su totalidad, al principio se dijo que iba a tener un costo de 3,000 millones de pesos. ¿Cómo vas a gastar 3,000 millones de pesos en un capricho presidencial cuando la economía no va bien? A ver, la economía mexicana ya está oficialmente en recesión, Amado. En el 2020 la economía se desplomó un 8,3. En el 2021 creció cerca de un 5%, pero eso no está ni cerca de regresarnos al 8,3 que teníamos antes. Entonces, de alguna manera nos vamos atrasando, hay menos empleos, la inflación alcanza para menos, pero él sí está gastando en algo que es importante para él. Y esto es terrible porque estamos en una época en donde parece que para él ya no hay intereses nacionales, hay intereses personales y de alguna manera lo que ha costado esta revocación de mandato pues va más allá de lo monetario porque el INE se ha vuelto el enemigo del presidente. Ese es el costo más grande que ha tenido y con todos los ataques que le reitera diariamente desde la mañanera al INE, lo único que ha hecho es debilitar a la institución en la que más confiamos todos los mexicanos. Entonces, es de alguna manera contradictorio y el costo es alto. Concuerdo contigo en que el INE va a salir fortalecido, pero el costo ha sido demasiado alto y los platos rotos de sus caprichos los pagamos todos. Mira, yo creo que sí, será después del 10 de abril, habrá otra agenda en el país, obviamente la electoral, pero apostarle a este asunto de la revocación de mandato me parece que si en algún momento lo consideramos como un ejercicio democrático, el presidente se encargó de mermarlo, porque mi teoría es que en junio del año pasado, cuando se dieron las elecciones y cuando la oposición sacó 2 millones de votos más que Morena y sus aliados, es decir, sacó la oposición en su conjunto, sacó 23 millones de votos, mientras que Morena y sus aliados sacaron 21. Ese indicador le preocupó a López Obrador y por eso decidió meter las manos en el proceso, pues para mermarla. No voy a hacer que en una de esas, imagínate que sí se organiza la ciudadanía y sí me sacan. Para evitar eso, pues planeó todo esto, inmiscuirse él, meter a su partido, promoverlo como una ratificación de mandato, que es eso lo que decía, es una especie de reelección. Y entonces llegar a este resultado en donde él tiene control. Él tiene control y tiene la seguridad de que no le va a pasar nada y va a tratar de utilizar el resultado pues en su beneficio, el beneficio de su popularidad. Vean cómo la gente todavía me quiere. Y claro. él sabe que no. Claro, y ese estandarte se lo va a pasar a su candidato en el 2024. O sea, es un punto de apoyo perfecto para apalancar a quien elija para que sea el candidato en 2024. Y esto es importante porque, a ver, Amado, sí, su desaprobación subió ahora en el mes de enero. Subió a un 34%, el 34% de los mexicanos los desaprueba, pero a ver, son más los que lo aprueban que los que lo desaprueban. De alguna manera milagrosa, cuando la economía no va bien, los homicidios no va bien, la inflación tampoco va bien. Entonces, ya de alguna manera como que tiene
carta blanca, consiguió deslindarse de los malos resultados de su administración. Y aquí otra cosa que es importantísimo es que esto se está dando en el marco en donde las autocracias se están consolidando y mientras el mundo está dividido, tú ves a los amiguitos ahí felices. Aquí en el continente tenemos muchos, ¿no? Tenemos a Maduro, tenemos a Ortega, por allá van aquí Nayib Bukele, y del otro lado del mundo están Xi Jinping y Putin bien felices y se van a tomar una foto sonriendo, ¿no? Mañana en la inauguración de los Juegos Olímpicos, porque es bien chistoso lo que está pasando ahora con el mundo. Estamos tan inmiscuidos en lo que está pasando en nuestro país que no nos damos cuenta que lo que está pasando en Ucrania nos habla de los cambios que vienen en el mundo. Por ejemplo, Occidente está endureciendo sus sanciones económicas, pero mientras Occidente hace esto, Rusia recibe a Xi Jinping con los brazos abiertos y es que en los últimos años se han acercado más. El comercio entre China y Rusia creció en el 2021, fue de 146,000 millones de dólares. Acaban de renovar un tratado que se renueva hace 4 o 20 años, ¿no? De amistad y cooperación. Se están acercando mucho y lo que ellos quieren es que ya cambie el orden mundial y ya se empiecen a repartir el mundo con Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que está pasando porque Estados Unidos está debilitado y China llega a sus Juegos Olímpicos como una potencia vencedora de la pandemia, no tiene tantos casos de contagio como Estados Unidos, su economía va bien, no tiene las divisiones políticas internas que tiene Estados Unidos, no tiene los problemas de racismos tan esparcidos y están localizados en la provincia de Xinjiang, por lo menos de los que nos hemos enterado, pero hasta ahorita lo tiene muy bien controlado. Entonces, esto es un mensaje de China al mundo de observen mi poderío porque el siglo asiático ya comenzó. Empezó hasta con el año chino. Oye, y también... El año del tigre. Los gringos están, establecieron para estos Juegos Olímpicos de Invierno que empiezan mañana un boicot diplomático que no le hizo mucha gracia a los chinos. O sea, no van a enviar ninguna representación diplomática a los norteamericanos a estos Juegos Olímpicos. Es decir, parece que se juegan, aparte de los Juegos Olímpicos, hay una competencia política y económica en el mundo, un juego de fuerzas entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Y esta foto, pues, tiene un peso muy importante en el mundo, ¿no? La invitación que le hizo Xi Jinping a Putin de vente a tomar la foto aquí conmigo, no van a estar los gringos, me parece muy relevante y muy interesante porque, o sea, fíjate cómo quedan de lado justamente la competencia olímpica y se centra en un asunto político, ¿no? Claro, es que los Juegos Olímpicos son muy políticos, son un momento pues muy nacionalista, ¿no? Y por eso China renegó tanto cuando Estados Unidos se lo quiso boicotear y los únicos que siguieron el boicot diplomático, porque al final de cuentas los atletas iban a estar, fueron Australia, Nueva Zelanda. Ellos se unieron y se unieron al boicot diplomático, pero pues realmente eso no está teniendo un gran impacto. Los Juegos Olímpicos siguen y también a los rusos les gustan mucho los Juegos Olímpicos, fíjate. En el 2008, cuando otra vez eran los Juegos Olímpicos en Beijing, pues aprovechan e invaden Georgia. Luego, en el 2014 eran los Juegos Olímpicos de invierno en Rusia, en Sochi. Bueno, se acaban los Juegos Olímpicos, aprovechan, se anexan Crimea. Y obvio, ahorita con todo el rollo que está pasando en Ucrania... Tengo dificultades para establecer la conexión a internet. Uy, ya nos están oyendo los chinos. Intenta reiniciarlo. Es como cuando te pasa el camión de la basura o el de, ¿cómo se llama? El de ese fierro viejo que vendan. Lo que pasa, como estamos hablando de los chinos, esto ya es mucho más tecnológico. Pero lo que te quería decir es que en este momento, como Rusia no está tan fuerte económicamente y China lo está apapachando, pues creo que Putin no se va a atrever a hacer algo con Ucrania mientras están los Juegos Olímpicos, además de que yo siempre he dicho que no lo puede pagar. Entonces también, fíjate, como decía Mark Twain, si la historia no se repite,
rima y los Juegos Olímpicos tienen su propia historia política y eso es lo que estamos viendo y esa foto que se van a tomar Xi Jinping y Putin sonriendo, o sea, se va a inmortalizar como el inicio de una especie de guerra fría porque no es lo mismo, las circunstancias no son los mismos. Mira, cuando era la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos no eran económicamente interdependientes. Ahora pues China y Estados Unidos sí lo son. Entonces es un conflicto de otra naturaleza, pero sí involucra a los rusos, a los chinos y a los estadounidenses y nos habla de cómo está cambiando el mundo y la pieza del rompecabezas es Ucrania. Sí. Porque ahí Putin está peleando por su esfera de influencia, que es lo que quiere, en lo que se convierte el mundo, y Estados Unidos está peleando por su orden unipolar y la universalidad de sus derechos, ¿no? Es decir, la democracia es la mejor para todos, repitan el mantra, aplíquenlo copy-paste. Y eso no es lo que quieren los chinos. Entonces está muy interesante y los Juegos Olímpicos pues le ponen esa pizca de sal y limón al asunto. Pero ustedes disfruten los Juegos Olímpicos. Vamos a tener 4 representantes mexicanos en los Juegos Olímpicos. Que es... 4, oye, pero ¿crees que tenga que ver el número con qué es la 4T? Espero que no. Sara Schlepper es en esquí alpino. Donovan Carrillo, que ya es bastante conocido. Donovan Carrillo es un patinador artístico excepcional, que va a sacar un traje espectacular. Rodolfo Dickinson, que ya parezco, ya sabes quién, en esquí alpino, y Jonathan Soto en esquí de fondo. Ellos son los 4 atletas olímpicos que, pues, aunque no esperamos grandes sorpresas, la verdad es que es espectacular. A mí me gustan los Juegos Olímpicos de invierno porque hay unas disciplinas que difícilmente vemos en este lado del mundo. Claro, en este lado en este trópico, obviamente por las temperaturas, pero pues está padre ver ahí que salga algún mexicano, no sé ni los horarios, no sé ni los horarios. Ah, bueno, aquí dice, fíjate, Rodolfo Dickinson estará el sábado 12 a las 8:45 tiempo de México en su primera carrera. Sara Schlepper el domingo 6 de febrero a las 8:15 de la noche. Donovan Carrillo el lunes 7 de febrero a las 7:30 de la noche. Y Jonathan Soto 11 de febrero en la prueba de 15 kilómetros a la 1 de la mañana tiempo de Centro de México. Ahí está, si quieren ver a los mexicanos en los Juegos Olímpicos. No vean a Xi Jinping ni vean a Putin, mejor vean a los mexicanos, ¿no? Totalmente, hay que echarle porras a nuestros 4 representantes. Venga, pues, oye, pues me da mucho gusto siempre compartir este espacio contigo, querida Stephanie. Ahí están tus redes sociales. Suscríbanse al canal de Stephanie Enaro, por favor. Suscríbanse a su canal. Síganla en todas sus redes. Está creciendo bastante su canal. Muchas gracias, mi querida. Gracias por las porras, sí, muchas gracias. Les recomiendo justamente una cápsula que acabo de subir sobre Ucrania y el nuevo orden mundial. Me llegó la notificación hace un momento. Hace un momentito me llegó la notificación. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye.